La antroposofía tiene un camino, un desarrollo muy interesante y es el camino del pensar, el camino del sentir, pero es crítico el hacer. Alejarme de esas polaridades. Entonces la fraternidad busca eso, busca que a través de esa hermandad todos sepamos que todos debemos tener la oportunidad de poder llevar a cabo la vida que queremos vivir, ¿no? Cuando uno desde su libertad, cada ser humano desde su libertad, sí, se junta con el otro que tiene como ese mismo propósito y llegan a unos acuerdos, ¿sí? Ahí ya, digamos, la libertad deja de ser libertad y ya pasa a lealtad a los acuerdos. ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento o una farmacia antroposófica frente a una convencional? Bienvenidos a Agrobiota Podcast, un podcast en donde hablamos de agricultura, sostenibilidad, saberes ancestrales y un par de cosas más. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora agrícola, productora de bioinsumos y de verdad me encanta la agricultura y hoy tengo la fortuna de estar con Juan Fernando para aquí hablar de agricultura, de desarrollo, Desarrollo. desarrollo humano de la sociedad, pero todo en base a esta dinámica agrícola. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Realmente es un placer estar con ustedes y pues el momento es para compartir un poco todo lo que estamos tratando de hacer en los espacios donde trabajamos. Mm, y ahí pudiera, digamos, empezar diciendo que una de las búsquedas en las cuales yo personalmente estoy y me, digamos, como concentrado en los últimos años, es en el identificar cuáles son como los elementos para realmente poder alcanzar el desarrollo humano, ¿sí? Visto y entendido como esa capacidad de llevar a cabo la vida que uno quiere vivir, por un lado, y por el otro lado, como la expansión de las libertades individuales, esa búsqueda, digamos, individual que todos desde que nacemos arrancamos tratando como de perseguir esos sueños que aparecen, uno no sabe muchas veces de dónde, pero están ahí presentes en todo momento, ¿no? Entonces, para eso uno necesita unas capacidades, necesita unas oportunidades y necesita tener la posibilidad de desarrollarlas, ¿sí? Entonces, en ese proceso, digamos, de vida, tuve la fortuna de empezar a explorar el campo y empezar a explorar proyectos productivos y mucho la relación del ser humano con este proceso. Y hoy en día eso es a lo que me dedico principalmente, ¿no? A tratar como de articular las cosas. Y he tenido la fortuna de encontrarme en el camino de vida con personas que han sido muy, pero muy sabias y me han ayudado como a entender como por dónde, ¿no? Entonces, en los proyectos tratamos de trabajar siempre como unos pilares, un pilar alrededor de la conservación, un pilar alrededor de la restauración y el otro pilar alrededor de la producción sostenible, ¿no? Entonces, en eso andamos con una red de personas maravillosa, por ejemplo, en Zapatoca con la red de reservas naturales de Zapatoca. Entonces, allá trabajamos, somos reserva de la sociedad civil. Y ha sido un proceso muy lindo en alianzas con diferentes organizaciones para ir avanzando en los temas de conservación y conservación de este momento, ¿no? Porque muchas veces habla uno de sostenibilidad y hay territorios que ya no se puede sostener como están. Ellos necesitan regenerarse, necesitan restaurarse, no solamente a nivel, digamos, de paisaje, sino de corazones, ¿sí? Que haya esperanza, que haya ilusión, que haya ganas de hacer las cosas para buscar ese desarrollo humano, ¿no? Entonces, en ese proceso y en una definición, digamos, también de sostenibilidad, que tengo entendido que también ustedes la manejan, es cómo uno logra realmente alcanzar esa maximización de ese balance entre lo económico, lo social y lo ambiental, ¿no? Ese es también una búsqueda en la que andamos y, digamos, en la parte productiva, sí mucho buscando modelos que nos permitan una afinidad con los conceptos que ya mencioné,
y también que vayan en pro de esa libertad, ¿no? En pro de que la gente tenga, digamos, esa posibilidad de llevar a cabo la vida que quieren vivir, ¿no? Entonces, en la producción nos encontramos con la agricultura biodinámica, ¿sí? Que tengo entendido que en otros episodios han estado abordado ese tema. Y hoy en día nos encontramos en nuestra finca de Rica, en San Francisco, Cundinamarca, muy cerca al pueblo, en la vereda San Miguel, en un taller de herbolaria, con personas maravillosas que están aquí o que estamos compartiendo esos saberes, porque cada uno tiene un saber maravilloso y espectacular. Y esa agricultura biodinámica se sustenta, digamos, desde el punto de vista filosófico, en lo que se llama y se conoce como la antroposofía, ¿sí? Que uno percibe ese nombre medio extraño y no es nada más ni nada menos que la sabiduría del hombre. O sea, es una conjugación de saberes que una persona, Rudolf Steiner, tuvo esa capacidad de juntar muchos de esos saberes, de intercambiarlos, de experimentarlos, y por eso también se reconoce como una ciencia espiritual. Utiliza el método científico, pero también para percibir lo sutil, para percibir todos estos temas que todos sabemos que están, pero muchas veces no los abordamos, ya sea porque no tenemos el instrumento de medición, ¿sí? O ya sea porque, digamos, muchas veces decimos, sí, sabemos que está, pero es más importante lo que yo logro ver, ¿sí? Y sin tener como esa claridad de, digamos, que todas estas fuerzas que están aquí alrededor, todas estas energías, son realmente la manifestación importante de la vida, ¿sí? De la vitalidad, ¿no? Entonces, la agricultura biodinámica nos ha acompañado mucho en ese proceso y la antroposofía también como esa base filosófica de la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica es simplemente una disciplina más de la antroposofía, ¿sí? Así como hay otra, la medicina antroposófica, la farmacia antroposófica, etcétera, etcétera, la eurimia, la educación Waldorf, que son disciplinas distintas. Entonces, en ese proceso, Steiner, que estaba en esta fase de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, digamos, poco haciéndose las preguntas cómo después de una guerra tan absolutamente compleja como la Primera Guerra Mundial, todavía la sociedad no logra establecer como una armonía, un aprendizaje, un crecimiento, ¿no? Entonces él, digamos, en su movimiento antroposófico con toda la comunidad, empezó a plasmar algo que venía, digamos, anteriormente trabajando, y era la triformación social, ¿sí? Que es, digamos, un concepto muy valioso que hoy en día se utiliza inclusive en el ámbito empresarial, organizacional, asociativo, y nos marca mucho la línea o ideas de por dónde ir, ¿sí? En esa triformación social, digamos, él establecía que la sociedad simplemente se mueve en tres ámbitos, ¿sí? Un primer ámbito, digamos, espiritual, alrededor del mundo de las ideas, alrededor del mundo del pensar, alrededor de la creatividad, ¿sí? Personas que se dedican exclusivamente a eso en sus vidas, los maestros, ¿sí? Las personas que tienen, digamos, como esa tendencia y esa capacidad de estar soñando creativamente, inspirando, como los maestros. Los maestros son eso, ¿sí? Sí, inspiración. Sí, y respetan enormemente deben respetar enormemente a esos niños que tienen ese diamante, digamos, por simplemente darle unos toquecitos porque ahí está la esencia. Ellos vienen con esa esencia, ¿no? Entonces es permitirles la libertad del pensar, la libertad de transcurrir sus vidas y llegar a lo que ellos en el fondo quieren. No hay nada más frustrante en la vida de no hacer algo que no quiere hacer. Y es Sí. precisamente por eso, ¿no? Porque no se nos da el entorno, las capacidades y las oportunidades para eso, ¿no? Entonces ese ámbito espiritual fue un primer ámbito que se definió. Ese ámbito entonces se caracteriza por la libertad, ¿sí? Está el segundo ámbito, que es el ámbito alrededor más de las normas, ¿sí? De los acuerdos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es que nosotros como seres humanos en esa búsqueda de esa libertad, de ese soñar, de ese propósito en la vida,
nos encontramos con otros seres humanos que tienen el mismo propósito, ¿sí? Somos distintos, pero se encuentra una, oye, sí, pensamos como lo mismo. Entonces, ¿por qué no interactuamos un poquito más? ¿Por qué no hacemos acuerdos? ¿Sí? Pero esos acuerdos requieren unas normas, requieren una capacidad, digamos, muy generosa de oír al uno, de oír al otro, y desde la libertad cada uno entender ya un propósito común, juntado por esos propósitos inicial que se parecían mucho, pero cómo fusionar, ¿no? Y no es la verdad del uno ni es la verdad del otro, sino es una nueva verdad conjunta, ¿no? Entonces, cuando se crea ese nuevo ser, ese nuevo acuerdo, ese nuevo propósito, llegamos al mundo de las normas, al mundo de lo jurídico, ¿sí? Entonces, ahí debe primar la equidad, ¿sí? Entonces, en el primero, en el ámbito espiritual, prima la libertad, en el segundo, la equidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegamos y desde esa igualdad, desde esa posibilidad, entonces creamos esos acuerdos, digamos, normas que nos dicen, sí, vamos juntos por acá, ¿sí? Entonces, una vez entendido eso y que eso aplica a las asociaciones y a digamos, al mundo comunitario, ya viene otro desafío. Y el otro desafío es que todo esto requiere recursos, ¿sí? Para ser Entonces, sostenibles sí, finalmente. entonces, el tercer ámbito es el ámbito económico, ¿sí? Entonces, ese ámbito económico es como yo, después de haberme puesto de acuerdo en los principios, en los valores, en esa visión, en ese propósito, entonces, cómo yo llevo de ese mundo espiritual, de ese mundo de las ideas, a la realidad, al hacer, ¿sí? Mm. La antroposofía tiene un camino, un desarrollo muy interesante y es el camino del pensar, el camino del sentir, pero es crítico el hacer, ¿sí? Para que todo, digamos, tenga armonía y tenga coherencia. Entonces, esta parte económica es esa parte donde yo empiezo a administrar todos esos acuerdos, pero ya llevarlos a la realidad, aterrizarlos, pero ya ahí tiene que primar la fraternidad, ¿sí? La fraternidad entendida como una hermandad, como esa posibilidad de no tener como esas polaridades, por decir algo, de la antipatía, la simpatía, que ninguna es buena, sino buscar la empatía, ¿sí? Que Términos buscar intermedios. exactamente ese balance, como ese equilibrio en todas las cosas, alejarme de esas polaridades. Entonces la fraternidad busca eso, que busca que a través de esa hermandad todos sepamos que todos debemos tener la oportunidad, todos debemos tener la oportunidad de poder llevar a cabo la vida que queremos vivir, ¿no? Que estamos en una sociedad que le hemos dado mucha fuerza a la meritocracia, ¿sí? Pero no hay nada más inequitativo que la meritocracia. ¿Por qué razón? Porque una persona que ha logrado tener 3, 4, 5, 6 títulos es, digamos, una persona que tenga más oportunidades que alguien que no tuvo esa posibilidad de tener esos títulos? Es como una pregunta que uno se tiene que hacerse y eso es lo que estamos buscando. O sea, la hoja de vida que tiene una cantidad de títulos es la que prima, pero es muy inequitativo porque yo le doy a él las posibilidades que el otro, que tiene las capacidades pero no tuvo las oportunidades, ¿por qué le voy a quitar esa opción? ¿Sí? Entonces la fraternidad busca eso, no busca el que todos tengamos esa posibilidad de articularnos y el equilibrio, digamos, en estos tres ámbitos es lo que permitiría que una sociedad pueda realmente buscar un desarrollo y una evolución mucho mayor, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de que la economía del libre mercado, ¿sí? No hay nada más perjudicial que eso, tiene que primar la fraternidad, ¿sí? O que todos tengamos las mismas oportunidades, digamos, desde el punto de vista, digamos, que haya equidad en los recursos. Hay que ser muy cauteloso, tienes que haber fraternidad porque no todos tuvimos las mismas oportunidades. Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, en el caso de
hay personas que están dispuestas a que están en una situación que no es, digamos, que equitativa, como bien lo mencionas tú, o que no tenemos las mismas posibilidades, pero que dieron un paso al frente, trabajaron y están ahora en una situación mejor, o sea, una superación. ¿Cómo ver eso cuando de repente hay posibilidades que se presentan para unos, pero que no son aprovechadas? O porque podríamos hablar del otro extremo, ¿no? O sea, lo que nos dirían en este caso es, okey, los que se han superado, los que han hecho, los que han tomado esa oportunidad, están ahí dando su aportando su más y logran un resultado. En ese caso, ¿cómo se ve ese Es espectacular que exista porque esa es como en la naturaleza, ¿no? O sea, en la diversidad está realmente la posibilidad de evolución, ¿sí? Entonces, todos los seres tenemos diferentes capacidades, simplemente estamos es en las búsquedas de las oportunidades, ¿sí? Entonces, dentro de ese proceso, las personas que tienen, digamos, como esa capacidad de identificar cómo administrar mejor los recursos, ¿sí? Pero están a su lado personas que tienen otras capacidades. ¿Por qué no nos juntamos, intercambiamos alrededor de todas esas capacidades para en sueños comunes seguir avanzando eh, como sociedad, ¿no? creo que ese es que a veces malentendemos, ¿verdad? O por lo menos la percepción que tengo hablando desde muchos puntos de vista es, pensamos que como que deberíamos igualar, cada uno tiene un talento, una habilidad, tiene una capacidad de poder compartir. Y cuando lo haces con alegría y cuando lo haces definitivamente con tu mejor versión, con tu mejor capacidad, el talento a fin de cuentas aflora y ese propósito construye, ¿verdad? Creo que partimos del hecho de que la agricultura es algo que ha construido sociedad y que a fin de cuentas es una de las bases principales y que es cierto que pues no hay oportunidades de la misma manera para todos, pero si todos trabajamos en equipo reconociendo en el otro la posibilidad que hay de repente ser más fraternos, como dices tú, pues tenemos una oportunidad, ¿no? Que suena a veces como utópico, ¿no? Nos dicen a veces, es que hay un pensamiento utópico externo ahí que no se va a alcanzar nunca. Pero sí, si no vemos un paso más allá, cómo constituimos o cómo creamos hacia dónde caminamos. Claro. Sí, no, y estamos en una época donde nos tenemos que reinventar y por eso, digamos, estamos viendo tantos desafíos en el campo, ¿no? O sea, tenemos que empezar a mirar cómo administramos, digamos, este recurso tan valioso, porque muchas veces hablamos de tierra, ¿sí? Hablamos de esa posibilidad de que teniendo tierra, realmente yo voy a tener, digamos, una posibilidad, digamos, diferente uno del otro, ¿no? Pero digamos ese pedazo de tierra sin los servicios ecosistémicos, sin los servicios ambientales que se construyen con unos acuerdos comunes, ¿sí? De cómo vamos a administrar el agua, de cómo vamos a administrar los suelos, de cómo vamos a administrar el aire, ¿no? O sea, si no tenemos esos acuerdos comunes básicos, digamos, vamos a ir en contra de la esencia nuestra, ¿no? De que es esa posibilidad de estar en común y en sincronía con la naturaleza, ¿no? Entonces, todo, digamos, a mi modo de ver, a esta altura parte de que cuando uno desde su libertad, cada ser humano desde su libertad, ¿sí? Se junta con el otro que tiene como ese mismo propósito eh, y llegan a unos acuerdos, ¿sí? Ahí ya, digamos, la libertad deja de ser libertad y ya pasa a lealtad a los acuerdos, ¿sí? Entonces, si todos decimos que lo más importante es el agua, que tengo que hacer un ordenamiento donde yo me muevo alrededor del agua, todos tenemos que trabajar alrededor de eso. Y no simplemente, no, es que no me conviene o sí me conviene, ¿sí? Ahí es cuando se empieza a desdibujar ese equilibrio del que Sí. estaba hablando inicialmente, ¿no? Y lo mismo sucede en lo económico, porque en el fondo lo económico son recursos, ¿sí? Son recursos que pueden estar plasmados, lo que pasa es que
como estamos tan en este modelo de desarrollo netamente económico, pues es, digamos, una visión muy obtusa de lo que es realmente desarrollo, ¿sí? Y por eso hablamos de desarrollo humano, ¿no? Entonces, el desafío que tenemos ahí es cómo creamos una nueva visión de desarrollo, ¿sí? Como esas capacidades para poder seguir avanzando como sociedad, pero alrededor de acuerdos, pero acuerdos construidos desde la libertad, y cómo podemos realmente en un entorno decir qué es lo importante acá, por qué no nos organizamos por el agua, ¿sí? ¿Por qué no nos organizamos con estos corredores que nos permitan que la biodiversidad funcione? No simplemente yo pongo una cerca para que eso no funcione, o yo cojo el agua de acá que le va para el otro, ¿sí? O sea, es poder construir alrededor de capas superiores. Mira que la misma tecnología nos está invitando que los ordenamientos cada vez se mueven es como superponiendo capas, superponiendo conocimiento, pero es entre todos que creamos ese conocimiento para una nueva opción de desarrollo. Es una posibilidad de reinventarnos en el campo, ¿no? Alrededor de algo que es crítico, que es un alimento, que es el alimento, eh, que el alimento Que es la base. y que nos debe poder unir a esta altura de la vida, ¿no? Perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que nos acompañan en los episodios todavía no están suscritos. Y de verdad nos ayuda muchísimo llegar a otras personas que como tú se suscriben, aplican la campanita y además de eso comparten, porque este canal lo hacemos para compartir los conocimientos que tan generosamente nos regalan nuestros invitados y las experiencias que vamos teniendo. Así que te agradezco y ahora sí, seguimos en el episodio. Sí, creo que ahí vemos como todos los matices, ¿no? Cómo lo vemos y tú, pues tú eres ingeniero químico, ¿no? Y ahora eres agricultor. Muchos de nosotros digamos que nos volcamos, que no somos una sola cosa, sino somos muchas cosas. En estas gotas de océano, pues tienen todo el océano contenidas dentro de esta gota y cómo se expresa y cómo trabaja y cómo quiere compartir y cómo quiere ayudar y este ha sido mi camino y venga, le muestro lo que hemos tenido y lo que hemos logrado para ver si se anima usted también desde su libertad a compartir ese camino y poder desarrollar nuevas cosas, ¿no? Creo que la invitación en términos generales que podemos ver en todos los agricultores, ¿no? Aquí, digamos que desde el principio antroposófico, pues hay una mucho más marcado ese factor ese trabajo, esa solidaridad y de alguna manera pienso yo que la responsabilidad también que teníamos cuando está en nuestras manos algo tan importante como un organismo finca como solemos. Sí, Sí. un organismo agrícola que debe respirar es vitalidad, ¿no? A todo nivel, ¿no? A todo nivel, no solamente, como decíamos, desde el punto de vista del proyecto, de las ideas, sino aterrizar eso al hacer, ¿no? Que constantemente en la relación con los animales, en la relación con las plantas, en la relación con todos los seres humanos que estamos acá trabajando en pos de esto, sirvamos como decía Altieri en algún momento, Miguel Altieri, como faros, ¿sí? Tener como la posibilidad de decir, mira, aquí hay cosas distintas, ¿sí? Mirémosla y cada uno toma la decisión desde su libertad, ¿sí? A ver cómo que se adapta a lo que las ideas les está, digamos, forjando. Una de las cosas que siempre yo dialogo en los entornos donde estoy es que todos nosotros queremos enormemente a nuestros bisnietos, ¿sí? Entonces todo el mundo, pero sí, sí, pero realmente ese ser, si yo miro a mi bisnieto acá, yo quiero que esté lo mejor posible, lo amo infinitamente sin que él exista. De pronto está en otra dimensión, ¿sí? En otro pensamiento, en Sí, otro momento. sí. Pero entonces, para que él esté bien, yo tengo que hacer cosas ya, tengo que cambiar cosas ya. Si no hay Sí. posibilidad de que mañana, pasado mañana, que la otra generación no. O sea, todo debo actuar ya, ¿sí? Entonces tengo que estar en esa búsqueda de posibilidades distintas y cada uno toma su decisión desde su libertad, ¿sí? Ahora, si se une con otros, pues ya hay un proyecto, ya hay un ideal común, entonces ya se vuelve a ser lealtad a eso y manejarlo fraternalmente, ¿sí? Sí, creo que
uno de los aspectos a veces que pasamos por alto es precisamente este, ¿no? Cómo trabajar en comunidad, cómo trabajar en equipo, porque está bien la parte social, está la parte ambiental, está la parte económica, pero a veces en lo social nos quedamos cojos, ¿no? Todavía como que estamos pensando solamente en el trabajo de nuestro círculo y nosotros como productores agrícolas pues sostenemos una base importante, somos el primer eslabón de la cadena productiva, ni más ni menos. O sea, la responsabilidad es bastante grande y tener en cuenta todas las capacidades que podemos poseer y que podemos trabajar y que podemos desarrollar también sin parar de estudiar, como hablábamos con Vincent, precisamente cómo nosotros seguimos aportando, creciendo, desarrollando, evolucionando estas acciones y que lo que queremos es un ecosistema variado, que esté balanceado, que quiera estar en pleno, digamos que balance y poder trabajar todos los aspectos sin impactar de más a otros. Creo que andamos en este camino, que me gusta ser optimista y poder ver que estamos. Totalmente, sí, no, esa búsqueda no se debe perder, hay que seguir siendo optimista, toda la capacidad está disponible, simplemente que nos juntemos alrededor de estos sueños, que trabajemos colaborativamente. En este momento tan crítico de nuestra sociedad, la invitación es esa, es trabajar en comunidad, trabajar en asociaciones, trabajar alrededor de sueños compartidos. La individualidad, Más lejos. sí, no, la individualidad, digamos, en algunos momentos puede ser importante, en momentos de reflexión, en momentos, digamos, de creación, puede ser bien significativa, pero eso tenemos ya rápidamente que permearlo a que sean sueños compartidos y sueños que nos permitan seguir trabajando alrededor de una mejor agricultura, de una cultura agrícola saludable. Sí, yo creo que uno de los aspectos que a veces pasamos por alto es desde cada uno desde nuestra mirada cómo aporta a ese mismo camino, ¿no? Tú ahorita estás encargándote de la farmacia, de en la farmacia, digamos que antroposófica y digamos que con estos principios que trabaja con plantas, que trabaja precisamente esos principios, cómo trabajarlo dentro de la huerta y todo lo demás, y estás aportando desde tu conocimiento técnico y cada uno de nosotros con una mirada distinta aporta, digamos que un granito de arena de lo que ha aprendido y de lo que sabe y de su camino también Sí. para hacer más grande ese aspecto. Sí, ese tema de farmacia, por ejemplo, es un tema muy interesante porque fue un sueño compartido con algunos compañeros, farmacéutas, médicos, em, que pues llegamos a la conclusión de que los medicamentos antroposóficos no estaban de una disponibilidad adecuada al costo adecuado para que fraternalmente pudieran, digamos, todas las personas acceder y nos dimos a la tarea de tratar de armar empresa, ¿sí? Armar empresa y ha sido un, digamos, un camino muy bonito, de mucho aprendizaje para todos, pero donde hay un propósito claro, ¿sí? Un propósito claro de Sí. concebir y dispensar medicamentos antroposóficos en Colombia. ¿Y cuál es la diferencia de un medicamento para quienes nos ven y nos escuchan? ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento o una farmacia antroposófica frente a una convencional, Juan Fernando? Sí, la primera cosa, digamos, más importante es la cercanía con la naturaleza, ya sea con las plantas o con los minerales, ¿no? O sea, aquí el acercamiento, la observación que se tiene de esa planta, de ese mineral, de qué es lo que nos quiere dar a nosotros, crear una imagen alrededor de lo que esa planta o ese mineral nos está queriendo, digamos, dar y juntarlo con la imagen de una enfermedad o de un desafío de salud que se tenga, ¿no? Entonces, en esa combinación, ahí se encuentra realmente una solución ideal, ¿no? La farmacia antroposófica ayuda a que ese camino, desde el punto de vista de la preparación, no solamente de la escogencia de la planta, el mineral, sino del proceso que se utiliza para poder extraer mejor o poder, digamos, manifestar mejor esa imagen del medicamento, se junte con la imagen de la enfermedad que la hace el médico antroposófico, ¿no? Entonces, aquí se unen dos grandes mundos. Está
el agricultor que maneja el macromundo, ¿sí? Y el médico el micromundo, ¿sí? El macrocosmos, el Sí. microcosmos. Entonces nos estamos uniendo para buscar, digamos, sanar, ¿sí? Buscar esa salud. Y hay una definición de medicamento antroposófico que nuestro maestro Albert Smithley en algún momento decía, es que aquí trabajamos con un condensado de la naturaleza que nos ayuda a acompañar un proceso evolutivo de un ser humano, ¿sí? Entonces, aquí es una visión mucho más amplia, como todo lo que trabaja la antroposofía, eh, sin desconocer, sin restar la importancia que tiene un análisis instrumental de metabolitos de una sustancia determinada, no, todo lo contrario. Yo creo que es juntar saberes, juntar conocimiento Sí. para poder entregar cada vez más posibilidades, así como hacíamos con la producción de alimentos vitales, ¿no? Que es lo que procura la agricultura biodinámica, ¿no? Sí, creo que más allá de concentrarse en el mero hecho de la actividad, también está pensar un poquito más allá y cómo nos conectamos, cómo lo vemos, cómo lo sentimos desde ese punto de vista y cómo podríamos llegar a evolucionar, ¿no? A desarrollar un poco más esas acciones, que a fin de cuentas, creo que los productores agrícolas tenemos una razón importante para preocuparnos precisamente de la mirada que tenemos, porque digamos que estamos en el saber hacer todo el tiempo y somos artesanos por naturaleza. Pero cuando vemos la importancia de cuál es la mirada que yo voy teniendo desde este punto de vista con lo que estoy haciendo y el impacto que tengo, pues empieza a juntarse muchas más piezas de rompecabezas y no somos unos simples productores como a veces nos dicen o por lo menos nos sentimos en algunos casos, sino que también somos parte fundamental y desde la mirada que tú tengas en ese caso, pues también tiene un impacto mayor o menor. Que es una idea que se establece aquí, que es una semillita que se pone y ya cada quien en su libertad decidirá qué hacerlo, cómo hacerlo, cuál es la mirada que quiere dar en este aspecto, pero sí fundamentalmente ver que existen más componentes de los que podemos hacer y cómo vamos a ir a ese siguiente nivel. Así es. Sí, no. Muchísimas gracias por la oportunidad y no, cordialmente invitados todos a un proceso de crecimiento personal a través de algo, digamos, si no estoy vinculado, si uno no está vinculado directamente con la agricultura o con proyectos agrícolas, sí tenemos una gran posibilidad y una gran oportunidad. Y es que cuando escogemos un alimento, definimos el mundo que queremos. Entonces, como consumidor, yo tengo un poder muy grande, Sí, ¿sí? Entonces, tengo la capacidad de ver ese alimento de dónde viene, quién lo produjo, ¿sí? Ese alimento, en qué condiciones fue producido, en qué organización fue producido. O sea, se buscó ese balance del que hemos estado hablando en toda la charla. En ese balance social se dio esa posibilidad de que la gente, digamos, actuara desde su libertad, ¿sí? Que esas personas que estuvieron ahí detrás tuvieron posibilidad de vivir acuerdos y de llegar equitativamente a vivir esas normas. ¿Se manejó fraternalmente esto o yo estoy comprando en una cadena de esas que claramente sé que hay una cantidad de costos ocultos ahí? ¿Sí? Porque simplemente al campesino, digamos, no le di la posibilidad de pagarle lo que realmente él, digamos, el valor que él está aportando a la sociedad. devolverle de alguna manera su dignidad, ¿no? O sea, finalmente hay un trabajo grande para un productor agrícola. Pero el consumidor tiene mucho poder y es muy importante que tengamos es conciencia. Cuando yo me enfrento con un alimento, tengo que hacerme esas preguntas de base. ¿De dónde viene este alimento? Y es que todos somos Sí, consumidores. sí, 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 por eso tenemos muchísimo poder. Exactamente. Todos y a veces dicen, no, pero yo no tengo
vínculos con el campo, yo no tengo vínculos con proyectos productivos, pero usted se alimenta todos los días. Es el único profesional con el que yo todos los días tengo relación con el campesino, Así ¿sí? es. Con el productor agrícola. Entonces tengo que hacer conciencia. Estamos en una época de la conciencia, de la búsqueda de la conciencia, ¿sí? Entonces, empecemos por ahí. Cuando vayamos a hacer mercado, cuando compremos un alimento, esto de dónde viene, fue realmente producido en unas condiciones, comercializado en unas condiciones donde se Uf. conservó la equidad, la fraternidad y la libertad, ¿sí? Esas son preguntas básicas de conciencia que nos tenemos que hacer hoy en día. Sí, que no pertenecen, o sea, que no se encasillan únicamente en la parte de biodinámica, que es del tema que estamos hablando acá, sino también el hecho de agroecología, porque este principio también está en la agroecología y cuando se habla de agricultura natural también está ese principio de producción, de cuidado, de equidad, de beneficio. De respeto. Es que no estamos hablando de otra cosa que no sea agricultura, o sea, hablamos desde distintas miradas, de repente incluso diferencias un tanto técnicas si se quiere, que, pero que a la final volvemos todos a la misma raíz. Y entonces la invitación es que tomemos estas semillitas, estas ideas, que nos pongamos una idea a ver si nos gusta, si nos queda, si nos sentimos libres con ella y si queremos, no la queremos y si no, bueno, llegará otro momento o otra idea que realmente nos funcione, nos case y nos estamos cómodos con ella. Ah, gracias, Juan Fernando. Bueno, fíjate, a mí me gustaría para que los bioproductores que nos están viendo, la comunidad que tenemos, de repente, si hay algo que no conversamos en este espacio contigo, una idea, una pregunta, un pensamiento, una observación, lo que quieras dejarnos aquí que te inspire en este momento, compartir con todos nosotros, ¿cuál sería esa idea para que de repente empecemos a poner en práctica nosotros y que nos pongamos manos a la obra, porque eso es lo que más hacemos? Sí, no, yo creo que, mm, como decimos, estamos en una época donde es muy importante la conciencia, ¿sí? Pero esa conciencia, digamos, no se debe quedar solamente en ese mundo de las ideas y en ese mundo de los sentimientos, ¿sí? Necesitamos actuar y actuar ya. Actuar ya, entonces, es esa invitación de que ejecutemos, de que esa aproximación que tenemos de estar constantemente como recomendando que haga el otro, ¿sí? Sí. Sí, como pasando el mensaje, no es que esto se debería, esto debería pasar tal cosa, deberían tener. No, yo creo Yo que como hago ese debería. ese mundo hipotético del condicional del debería, eh, yo creo que tenemos que tratar de llevarlo al hacer, ¿no? Al hacer. em, Ese sería una cosa y la otra, digamos, tenemos que seguir trabajando alrededor de cómo generar más vínculos para asociarnos, cómo construir confianza, ¿sí? Que es un desafío muy grande en sociedades como las nuestras, em, pero que la confianza sea el, digamos, como el piso fundamental, los cimientos fundamentales para seguir avanzando. La confianza es el atributo de una relación basada en expectativas. Entonces, si yo establezco una expectativa, el otro una expectativa, cumplimos esa expectativa que tenía el otro de mí y yo del otro, la confianza sube. Entonces, tengamos claras las expectativas cuando hablemos, y yo espero de ustedes, ¿usted qué espera de mí? ¿Sí? Cumplámoslo y seguimos aumentando la confianza. Así se juntan y se hacen las asociaciones, las comunidades. Y también ver la dinámica de no solamente quedarnos en la espera de que se cumplan esas expectativas, ¿verdad? No esperando que el otro haga, sino también nosotros que desde nuestra parte, haciendo siempre lo mejor que podemos, con lo mejor que tenemos y con la mejor actitud, creo que ahí está la respuesta. Y las consecuencias siempre serán positivas y a fin de cuentas creo que una de las cosas que lo podemos decir de mil maneras, de mil formas, de mil frases, que seamos nosotros por fin el cambio que queremos ver
en el mundo y que no esperemos a que deberían salvar el mundo y que lo más preocupante es eso, ¿no? Esperar a que el otro haga lo que yo desde mi orillita puedo empezar a hacer. Correcto. Juan Fernando, de verdad, muchísimas gracias por recibirnos en tu maravilloso lugar. Bueno, por ahí estaremos la ubicuidad tanto en Santander como acá en Cundinamarca y poder trabajar en esos proyectos tan bonitos que tienes. Para quienes quieran de repente interesarse por la parte de la farmacia antroposófica, ya que abrimos el cascabel, ¿dónde podrían comunicarse contigo para ese tema o de repente para qué? Sí, hay una asociación que está constituida en este momento en Colombia, que es la Asociación para el Fomento de la Medicina Antroposófica. Hay una página que es la página de ADMAC, ¿sí? Sí. Ahí, digamos, ahí hay una posibilidad de llegar a la información de los proyectos de farmacia y ya la empresa está recientemente constituida, se llama Vitae Sofía. ¿Sí? Mira el nombre Así se casi. llama la empresa. Vitae Sofía. Sí. Ok, muy bonito, muy profundo. Bueno, queridos míos, acá les vamos a dejar toda la información, de verdad, Juan Fernando. Muchísimas gracias por tu tiempo, por regalarnos este espacio acá que te rodee el taller de herbolaria que estamos haciendo. Y queridos míos, recuerden suscribirse, darle a la campanita para que no se pierdan ningún contenido de toda esta información que nos comparten seres maravillosos y generosos como Juan Fernando, que nos permiten precisamente trabajar en esa mejora continua. Así que, queridos míos, que la luz del sol ilumine su camino, que la fuerza de las estrellas esté siempre con ustedes y que la abundancia y la vida esté siempre en su camino. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.